minutitos. Sí, algunos sí, otros no. Los devocionales, estáis orando por la lista de atrás. Si no estás haciendo nada de esto, no te preocupes. Hoy puedes empezar tus 40 días. No pasa absolutamente nada. Podéis comenzar y uniros con la iglesia en esta campaña especial que tenemos, en la que queremos enfocarnos en la misión que Dios nos ha dado, que es llevar el Evangelio al mundo. Así que os animo a seguir y os animo y si no habéis comenzado, lo habéis dejado entre medio, a cogerlo con ganas. Pero en esta mañana os puedo decir abiertamente que el Espíritu Santo no me ha dicho nada para vosotros. Así que podemos orar e irnos. Sabéis que no os ibas a librar tan fácil, ¿verdad? No me ha dicho nada nuevo. Porque todo lo que nos quiere decir Dios acerca de la salvación está escrito en su palabra. ¿Cómo salva Dios al eunuco? Leyendo las Escrituras. Esta es la gran lección que podemos aprender hoy, que toda salvación de Dios, todo lo revelado, está en sus Escrituras. Y la única forma que tenemos de llevar esta salvación a otros es a través del mensaje de las Escrituras. Todo sermón del libro de Hechos, sea Felipe, sea Pedro, sea Pablo, todos hablan fundamentalmente de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que la semana pasada el pastor Eduardo habló de cómo se le habla a personas que ya son creyentes, que ya creen en Dios. Pues ¿qué se hace para que reciban y hagan suyo de verdad el regalo de la salvación? Pues hablarles de las Escrituras, explicarles las Escrituras. Y hoy, evangelizando interesados, ¿cómo se les habla de la salvación? Explicándoles las Escrituras. Y me dirá, vale, pero la mayoría de los que conozco no les importa nada las Escrituras. ¿Cómo podemos llevarle la salvación? Interesándolos en las Escrituras. No hay otra forma. Podemos hablar, introducirle ciertas ideas, intentar plantar ciertas dudas en sus cabezas para que se den cuenta. Podemos decir que tienen ciertas soluciones en Dios, pero al final tendrán que llegar al mensaje de las Escrituras. No hay otra forma. Dios siempre ha salvado desde el principio. Estos son los principios del cristianismo a través de lo que ha inspirado en sus Escrituras. Así que el Espíritu Santo no me ha dicho nada nuevo, pero nos llama a enseñar las Escrituras. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Lo primero que nos damos cuenta aquí es que ya en el libro de Hechos Jesús cumple sus promesas. ¿Os acordáis de que Jesús les prometió que ellos iban a hacer mayores cosas que Él? ¿Verdad que sí? Había sido después de un milagro. Y miren lo que dice en Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El Señor utiliza a los apóstoles de una forma increíble, pero el gran milagro es que Pedro habló y se convirtieron 3.000 y que ellos hablaban y muchas personas creían el Evangelio. Mucho más de lo que pudo ver Jesús de forma física antes de la resurrección. Marcos 6:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que tomarán en las manos serpientes. Pablo está en un naufragio, llega a la orilla en la isla de Malta, están recogiendo leña y se le pega una serpiente en la mano y los de Malta decían, este debe ser un terrible criminal porque se escapa de un naufragio y ahora lo muerde una serpiente. Pablo lo suelta, tira a la serpiente como si fuera un pinchito en la barbacoa, no le pasa nada y de repente creen que es un Dios. Jesús va cumpliendo cada cosa que ha prometido en el libro de Hechos y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios en el libro de Hechos ya cumple todo su mandato. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria.
salvo los apóstoles, que después venían y imponían las manos, venía el Espíritu Santo y eran testigos de que el Espíritu Santo también estaba en todos ellos. Así que Dios los manda, aunque les tiene que dar un empujón, un empujonazo, porque ellos estaban allí, tenían una gran comunión, compartían todo, así que Dios permite y envía una persecución a través de uno de los principales, Saulo de Tarso, y dice que Pablo en otras partes que encarcelaba incluso mujeres y niños, y se tienen que ir, y en el capítulo 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, Dios les da un empujonazo para que cumplan lo que tenían que cumplir, ir por toda Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, y esto lo veremos con Felipe. Y dice que iban murmurando el Evangelio, casi como un chisme, casi como algo que no podían resistir decir a otro. Evangelismo por amor a los demás, dirigida por el Espíritu Santo. Y este ha sido desde siempre la forma más común y que más personas han encontrado a Jesús. Que un amigo, que un vecino, que alguien que te conoce te hable del Evangelio de Jesús. Este ha sido el gran método que ha utilizado Dios en toda la historia del cristianismo. Y muchos lo recibieron y el cristianismo empezó a expandirse como una llama, como un fuego en un bosque. Así que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo hacemos este evangelismo personal? Y me gustaría enfocarme en esta mañana en cómo discipular a aquellos interesados. Es el tema de esta mañana. Es decir, si veis la historia de Felipe y el eunuco, vemos que el eunuco es el que va como iniciando, ¿no? Es el que ¿cómo me lo puede explicar? ¿Me puedo bautizar? Él estaba interesado, fue a Jerusalén a escuchar, a que le explicaran la palabra de Dios. Y nosotros tenemos una gran oportunidad entre las personas que nos visitan aquí en la iglesia. De todos los domingos que yo he estado en esta iglesia, nunca ha habido un domingo que no viniera una visita. Alguien interesado, alguien que por primera vez lo han invitado, alguien que quiere. Pero igual que vienen, casi más rápido se van. Están aquí un mes, 2 meses, a lo sumo 3 meses, 4 meses. Si se quedaran todos los que vienen visitando, tendríamos que hacer ya 3, 4 servicios. Entonces yo estaba orando y digo, Señor, ¿qué es lo que nos está fallando? Como iglesia, ¿qué es lo que nos falta? Porque queremos discipularlo. Lo que queremos es discipular y más tener la oportunidad de aquellos que vienen aquí con el interés de escuchar de Dios. Pues creo que nos falta un elemento que tenía Jesús en su discipulado. Jesús les daba tiempo, Jesús les daba enseñanza, pero además Jesús les dio amistad. Este es mi mandamiento, Juan 15, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús les ofrecía su amistad, incluso a Judas, porque no solo quería amarlos, quería ofrecerles ese don del amor, de la amistad. Y creo que eso es lo que nos falta, que no nos importa enseñar a alguien, no nos importa darles unas reglas, pero tenemos que ofrecer, como ofrecía Jesús, la amistad a aquellos. Mirar alrededor y decir, mira, te voy a ofrecer no solo enseñarte y saludarte amistosamente, sino te voy a ofrecer mi amistad. Incluso si fuera en la calle, nunca se te ocurriría dirigirle la palabra, porque a lo mejor no te iba a caer bien o cualquier cosa. Pero aquí, cuando vienen aquí interesados, tendríamos que como iglesia ofrecer lo mismo que ofrecía Dios. Dice Tim Keller que cuando Dios nos llama y nos dice que somos una ciudad en lo alto, no solo es que se nos vea, sino que deberíamos ser una alternativa total al mundo exterior, a la sociedad que nos rodea. Deberíamos ofrecer una alternativa total
en la forma de vivir, en la forma de disfrutar, en la forma de utilizar nuestro tiempo, nuestro dinero y en la forma de ofrecer nuestra amistad, en la que no solo se la ofreces a aquella que te cae bien, sino que se lo ofreces a personas que Dios ha puesto simplemente en tu camino, porque Dios hizo eso con nosotros. Mira lo que hace Jesús resucitado cuando se encuentra con sus discípulos. Les dice Juan 21:5, y les dijo, literalmente les llama niños, algunos lo traducen como hijitos, pero era la forma coloquial en que los hombres de la zona hablaban a sus colegas, ¿vale? Le llamaban chiquillos. En el sur, en el Canarias diríamos mi niño, ¿no? Y aquí, tío, ¿no? ¿Qué diríamos? No sé qué diríamos, ¿no? No decimos nada. ¿Me entendéis? Jesús llega y le dice, colega, la forma coloquial de llamar a sus amigos íntimos. ¿Tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te ama. Él le dijo, apacienta mis corderos. Como yo os he apacentado a vosotros, como yo os he amado hasta el punto de ofreceros mi amistad. Es decir, Dios no solo te quiere salvar, quiere llamarte amigo. Y esa amistad deberíamos estársela ofreciendo a otros. Así que hazte amigo de alguien que no sería tu amigo en el mundo. Cuando entra alguien aquí, ofrécele tu amistad. Entre que venimos 1 o 2 veces al mes, somos unos 340, 300, vamos a quitar los niños, nos quedamos en 280. Solo os pido haceros amigos de alguien que viene nuevo 1 o 2 veces en la vida. Porque como somos muchos y todos lo hacemos, ¿no? Nos falta esto, de verdad que nos falta esto. Creo que nadie se queda en una comunidad donde no encuentra amistad. Venir e irte y no conocer a nadie es muy difícil. Estamos aquí, ¿cómo hacemos evangelismo personal? Cada uno en su lugar de trabajo. ¿Cómo lo hacemos aquí en la iglesia? Ofreciendo la familia y la amistad que a lo mejor no encontraríamos fuera. Cierro el paréntesis. Bueno, paréntesis. Volvamos a Felipe, volvamos a las promesas. Predican en Jerusalén, se convierten 3.000. Ahora son esparcidos obligatoriamente por Judea. Así que empieza a evangelizar en tu lugar de misión o te van a dar un empujoncito. No digo nada más. Llegan a Samaria y reciben el evangelio de forma increíble. Los samaritanos, enemigos de los israelitas, bueno, los israelitas más enemigos de los samaritanos, tenían una relación, podéis estudiarlo, tremenda, reciben el mensaje de Felipe, lo podemos leer en el 8:6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Este es un diácono evangelista, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que está aquí Felipe evangelizando a las masas, pero Dios no se va a quedar ahí. Él quiere llegar hasta lo último de la tierra y lleva a Felipe a hablar a un etíope que era, según los textos de la época, lo último de la tierra. Para el Imperio Romano, para la zona del Mediterráneo, Etiopía era lo que está al sur de Egipto. Era un imperio tremendamente grande. Sudán, Etiopía, Libia, todo lo que estaba hacia abajo de Egipto era parte del imperio etíope y por lo tanto era lo último de la tierra. Así que cumple en su misma generación todo lo que había prometido. Y desde entonces está Dios llegando hasta lo último de la tierra. Si no, preguntemos de dónde somos todos. Somos todos de lo último de esta tierra, ¿verdad? Y el Señor sigue cumpliendo su promesa y el Señor seguirá llevando a partes de toda la tierra a arrodillarse delante de Él y reconocer quién es Dios. Dios cumplió en su generación, de hechos, la promesa y seguirá cumpliendo sus promesas. Cantamos, ¿no?, de las promesas de Dios y nosotros sabemos que cumplirá la promesa de que esta muerte física no será el final, sino será un despertar a una nueva vida y cumplirá su promesa de llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Puede que en nuestra generación
y cumplirá su promesa de que vendrá otra vez y instaurará su reino, y la va a cumplir. Así que Dios, para cumplir su promesa, está Felipe hablándole a masas y le dice que vaya a un lugar desierto, a unos 150 kilómetros y sin nave. Si yo soy Felipe, le digo, Señor, yo estoy aquí con todo este grupo de personas, toda esta multitud, ¿me vas a mandar al desierto a 150 kilómetros a patitas de aquí para hablar a quién? Porque ni le dijo con quién tenía que hablar. Así que no tenía mucho sentido. Estratégicamente no tenía mucho sentido. Pero Felipe obedece la guía del Señor. Le tiene que aparecer un ángel, ¿vale? Le tiene que aparecer un ángel, pero cumple la promesa del Señor. Y incluso sin tener sentido, cumplió la promesa del Señor. Dios mueve a misioneros, a evangelistas, a hacer cosas sin mucho sentido. Sin mucho sentido porque ponen en riesgo su vida personal, sin mucho sentido porque a veces ponemos en riesgo nuestras relaciones laborales por hablar de Dios, sin mucho sentido para empresarios que montan empresas en sitios con el propósito único de hablarle a sus trabajadores de Jesús. Creo que os he hablado en otras ocasiones de un amigo que montó una empresa en Turquía con ruedas viejas de bicicletas de China para montar sillas de ruedas para los niños y las personas en zonas de guerra en África, y solo contrata musulmanes para hablarles de Jesús y por qué está haciendo eso. Muchas veces Dios hace cosas sin sentido, pero que en sus planes tienen todo el sentido del mundo. ¿Os dais cuenta que este eunuco etíope puede haber sido de una tradición viniendo desde la reina de Saba, que fue a ver a Salomón? Y saben que hoy en día hay grupos en África que dicen que su tradición habla de que vienen de la evangelización de este eunuco. Iraneo, décadas después, dijo que este eunuco se convirtió en un misionero a la gente de su pueblo. Dios hace cosas sin sentido, pero que tienen todo el sentido del mundo. Dios es el mejor estratega y nos ha puesto en el lugar adecuado, en el momento adecuado, rodeado de las personas adecuadas para que nosotros hablemos a aquellos que les tenemos que hablar. No es accidente que hagas lo que haces y que estés donde estés. No es un accidente, es una estrategia específica que tiene Dios contigo y conmigo. Así que lo único que tenemos que hacer es cumplir lo que nos pide Dios, que es su gran mandamiento. Mateo 28, 19. Por tanto, dice literalmente, yendo a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, siempre nos tenemos que tener una actitud de movimiento, siempre tenemos que estar yendo, siempre activos buscando almas que Dios está preparando para que le podamos enseñar la palabra de Dios. Dios tiene personas en las que está obrando. En este eunuco estaba obrando de forma clara. Qué casualidad, ¿no? Que viene de Jerusalén leyendo Isaías 53. De los 66 capítulos de Isaías, casualidad que está leyendo el capítulo exacto que mejor describe la obra de Jesucristo. Dios lo que te pide es que estés buscando siempre esas personas que Dios ya está tocando, que Dios ya está trabajando en ellos. Alzad vuestros ojos, Juan 4:35, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tenemos que tener un alma inquieta, tenemos que tener pies inquietos, no solo a la hora de dormir, que esto no nos gusta a nadie, sino tenemos que tener una capacidad de siempre estar pensando qué personas nuevas puedo conocer, dónde me puedo mover, qué puedo empezar, para ir hablándoles y buscando a estas personas que Dios ya está tocando. Así que Felipe se esfuerza y hace la voluntad de Dios, obedece. Literalmente el versículo 30 dice que Felipe, aquí dice acercándose, ¿no? Pero literalmente dice corriendo, se acerca a esta caravana, ¿no? Este carruaje que llevaba este hombre. Seguramente no sería un solo carro, serían más, probablemente tendrían soldados. Él era el ministro de Economía del Imperio Etíope.
era eunuco, había sido castrado, algo ritual, algo común en los países paganos, era tremendamente rico, tiene un carro, eso es como tener hoy en día un jet privado, ¿vale? Con una copia de Isaías, no muchos tenían copias de la Biblia, leyendo en voz alta, culto, sabía leer, y Dios le dice que se acerque justo ahí. Y él se tiene que echar a correr. Va corriendo, después de 150 kilómetros, yo diría que hagan una paradita por lo menos y yo me acerco. Él va corriendo y escucha que estaba leyendo el capítulo de Isaías. Cosas que podemos aprender de esto? Primero, que muchas veces la evangelización requiere un esfuerzo. Ser obediente requiere un esfuerzo. Esfuerzo para invitar a otros, a nuestras casas, a la iglesia, a grupos de hogar. Esfuerzo para orar. ¿Cuántos hemos puesto el nombre en la lista y cuánto hemos orado por ellos? Requiere un esfuerzo, ¿verdad? Yo poco, así que hoy os ponéis conmigo, ¿no? Nos comprometemos a hacerlo más a partir de esta semana, ¿verdad? Esfuerzo para ser constantes, esfuerzo para estar atentos a la voz del Señor, esfuerzo para ir al trabajo y a donde estamos con el espíritu adecuado, habiendo hecho el devocional, porque vamos de otra forma cuando nos encontramos con Dios primero antes de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Y cuando hacemos eso, muchas veces Dios hace cosas espectaculares. Esto fue increíble lo que pasó con Felipe, ¿verdad? Entre todas las conversiones que Lucas podía haber descrito, escogió esta como una de las grandes eventos que pasaron en la época. Así que cuando llega allí, le pregunta, ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué hace Felipe? Lo primero que hace es partir de donde estaba el eunuco. Es decir, no llega y le empieza ya a decir, ¿sabes de Jesús Nazareno? Sino que lo primero que hace es ver qué está haciendo, lo escucha y empieza a preguntarle a partir de donde estaba el eunuco. Es decir, primero, para hablarle de alguien, tenemos que intentar contestar a sus dudas, no contestar a dudas que no tiene. Cuando intentamos decir algo que la persona ni le interesa ni tiene dudas, puede que cuando las tenga ya diga, eso ya lo he oído yo antes, no me ha servido de nada. Tenemos que partir de donde están las personas, de sus inquietudes, de donde están, y todo el mundo tiene inquietud espiritual. Lo quieran o no lo quieran, todo el mundo tiene cierta inquietud espiritual. Lo que tenemos que tener es la paciencia de escuchar, de hablar, de relacionarnos y ver en qué sitio, en qué camino, en qué parte de su camino están. Así que Felipe comienza desde donde está. Así que tenemos que estimular y buscar y tener la paciencia de ver dónde están las personas a las que queremos hablar. Lo segundo que me gusta de Felipe es que obvia totalmente la situación del eunuco. Felipe le da igual que su nación sea pagana. La religión de Etiopía, del imperio, era que el rey Sol, como en Egipto, era el rey de Etiopía y era tan santo que no podía hacer nada. Tenía que estar todo el día quieto, sin trabajar, sin mover nada, porque era súper santo. Así que su madre, la faraona, los etíopes le llamaban Candace, es un título como de faraona, era quien gobernaba el país o el imperio. Por lo tanto, él era un ministro de la madre del rey, que era totalmente santo y no podía hacer absolutamente nada. Tampoco le habla de su condición de eunuco, nada. Le va a explicar el Evangelio. Pablo hace exactamente lo mismo en Hechos 26. Hechos 26, ¿os acordáis del rey Agripa y su mujer Berenice? Berenice era una mujer muy famosa en la época. Había tenido
maridos muy importantes, amantes muy importantes, y ahora estaba casada o estaba con su hermano de sangre. Y mira lo que le dice Pablo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. ¿Y qué le cuenta? Su testimonio. ¿Qué podemos aprender de esto? Vemos a alguien, obviamente en pecado, viviendo en contra de los caminos del Señor. Si le empiezo a atacar en todo esto, ¿qué va a hacer la persona? Cerrarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablarle del Evangelio, hablarle de Dios a todos, porque Dios los ama a todos. Y cuando Dios los toca y cuando Dios se demuestra a ellos como el amor que es, ese amor que tenían antes por el pecado y por su vida errónea, tendrán ahora una alternativa muchísimo mejor, que es Dios. Querer ir al revés es muy difícil. Cuando Dios los toca, cuando Dios los ama y ellos se dan cuenta de lo amados que son por Dios, cualquier pecador puede sustituir lo que antes amaba por el amor de Dios. Al revés es muy difícil. Así que nuestra responsabilidad para con todos es hablarles de Jesucristo, de los que le ama y del Evangelio. Ya habrá tiempo de decirle a Berenice qué estás haciendo con tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra responsabilidad inicial es simplemente hablarle de Dios. Y mientras más pecador sea, más necesidad tenemos de hablarles de Jesucristo y de cuánto los ama. Así que cuando tenemos un pecador delante, tenemos que hablarles de la salvación de Dios. Y es el Evangelio la única forma de que ellos encuentren a Dios. Así que lo que necesitamos son maestros que expliquen las Escrituras. Necesitamos todos estudiarla tanto para poderla expresar en un lenguaje que nos entiendan. Nuestra Reina Valera es del 60. Ya en el 60 hablaba, se entiende, pero tiene palabras que las conocemos porque las hemos escuchado. Tenemos que ser capaces de contextualizarlo, de explicarlo de una forma que se entienda, de adaptarlo a las personas para que entiendan el Evangelio. Necesitamos todos convertirnos en maestros, porque si todos queremos discipular, que es el mandamiento, quiere decir que todos somos maestros. No existe un discípulo sin un maestro, no existe un Padawan sin, ¿cómo se llama? Sin un Jedi. Si queremos discipular, nos estamos convirtiendo en maestros. Si nos queremos convertir en maestros, tenemos que saber cómo enseñar. Tenemos que empaparnos y tenemos que ser inteligentes, estudiar para poder dar el Evangelio. Así que el eunuco le responde a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, todas las escrituras es acerca de Jesús. Isaías 53 lo que nos dice es que el Mesías tenía que sufrir en nuestro lugar para presentarnos limpios delante de Dios. Y ese es el Evangelio de hoy. Que toda la maldad que tenemos dentro, toda la maldad que hemos hecho y que nos han hecho, el único que la puede limpiar es Jesucristo. Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Y Él pagará y pagó todos nuestros pecados. Y es el único que nos puede presentar limpios delante de Dios. Todo esto se lo explicó. Y la pregunta de quién está hablando, algunos dirían que el Isaías 53 habla acerca de Israel. Pero claro, ¿desde cuándo Israel fue el pueblo inocente que llevó el pecado de nadie o de otro pueblo para que no tuviese que llevar a otra nación? No conocemos nada de eso en la historia de Israel. Y acerca del profeta, ¿desde cuándo el profeta está escribiendo su propia esquela, es decir, su obituario, donde habla que él mismo resucita? Todo es acerca de Jesús. Así que sin este código no podemos entender las Escrituras. Un judío no puede entender las Escrituras si no entiende que todo es acerca de Jesús. Incluso un musulmán que quiera leer el Antiguo Testamento, si no sabe que todo es de Jesús, no entiende las Escrituras.
Nuestra única responsabilidad es explicar a Jesús. Este es nuestro mensaje. No tenemos mucho más que decir. Es simple, es llano y a la vez tremendamente complicado. Es nuestra única responsabilidad presentar a nuestro Señor Jesús. Y le explicó tanto al eunuco que Felipe le explicaría lo que significaba el bautismo, muerte con Jesús y resurrección a una nueva vida, que llega probablemente al único sitio que había en el desierto donde había agua y el eunuco le pide bautizarse. Y un editor añadió, versículo 37, no están los manuscritos más antiguos. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro, uno de los editores que estaba copiando el Nuevo Testamento veía que justo en ese capítulo Simón, el mago, se había bautizado, pero lo de creer de verdad no había creído. Lo que quería era el poder que ofrecía el Espíritu Santo. Es decir, muchas personas no buscan realmente a Dios. Lo que buscan es cierto poder que les puedo ofrecer. ¿Me puede Dios solucionar mi matrimonio? ¿Me puede Dios solucionar mis finanzas? ¿Me puede Dios solucionar mi enfermedad? Si solo vas a Dios buscando su poder, no estás buscando realmente a Dios. No estás realmente amando a Dios por quien es. Estás buscando solo su poder. Pero este eunuco había comprendido perfectamente y el editor añade esta parte, que él sí había creído de verdad. Así que tenemos, de repente es bautizado y como digo antes, otro escritor cristiano de pocas décadas después habla de este eunuco como un evangelista a su pueblo. Como dije antes, personas hoy en día hablan de la tradición de este eunuco. Y de repente ni Star Trek ni la Guerra de la Galaxia hizo una teletransportación de Felipe a Azoto. El eunuco se dio cuenta que realmente se había encontrado con el mensaje de Dios. No quedaba duda ninguna. De repente desapareció de su vista. Y cuando encontramos a Dios de verdad, no nos queda duda de con quién nos hemos encontrado. Cuando vamos sinceramente buscándolo por quién es y se nos presenta, ya no nos queda duda. Nos da una convicción de que hemos encontrado realmente a Dios. Y después a Felipe, uno dijo en una predicación que después de hacer eso, el Espíritu lo azotó. Pero no es que lo azotó, es que lo llevó a un sitio que se llama Azoto y hay un montón de pueblos entre Azoto y Cesarea. Y Felipe fue evangelizando por todos esos pueblos y después en Hechos nos encontramos a Felipe en Cesarea. Dios cumplió su misión y su mandato, ir de Jerusalén a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos la prueba hoy de que el Espíritu Santo sigue actuando y está cumpliendo todas sus promesas. Que Dios está llegando a lo último de la tierra, principalmente a través del evangelismo personal y muchas veces con situaciones espectaculares en el mundo musulmán, en China, un sitio donde se ha predicado el ateísmo casi durante un siglo, en sitios apartados, etcétera, etcétera. Así que concluyo con una historia de Clarence Duncan al pueblo Yao. Me he extendido un poco y esto es un poquito largo, pero es interesante. Ponerme atención. En 1985, Clarence Duncan llegó a África como misionero a los musulmanes llamados Yao, que son una tribu que está entre Tanzania, Mozambique y Malawi. Así que cuando se instaló en su aldea, convocó una reunión con los ancianos. Y después de las formalidades, el jefe le preguntó su nombre. Y Clarence respondió, señor Clarence, Mr. Clarence, ¿no? El consejo de ancianos, los principales de la tribu, lo miró por un momento un poco duditativo y le preguntó que qué hacía ahí este Clarence. Clarence le preguntó, vengo a hablaros sobre Isa al-Mashi, Jesús el Mesías. Así que un par de meses después, cuando el jefe decidió que podía confiar en Clarence, dijo,
Clarence, ¿sabes por qué te permitimos quedarte con nosotros en esta tribu? Y Clarence le dijo, la verdad es que no me lo he preguntado. Y le dice, mira, hace 21 años un señor mayor de nuestra propia tribu vino a nuestra aldea y convocó una reunión como la que tú hiciste. Y cuando le preguntamos su nombre, nos contestó señor Clarence, un nombre nada africano. Cuando le preguntamos que por qué había venido, dijo exactamente la frase que tú dijiste. Quiero contarle a tu gente sobre Isa al-Mashi, Jesús el Mesías. Estas fueron sus propias palabras. Hace 21 años el señor Clarence llevó a 4 de nuestros aldeanos a seguir a Jesús. Así que obviamente lo que teníamos que hacer fue expulsar a estos 4 y matamos al señor Clarence. La razón por la que te dejamos quedarte aquí es porque nos dio mucho miedo. Eso fue en 1985. 1989, 4 años después, una mañana de enero, 24 ancianos musulmanes se acercaron a la casa de Clarence Duncan. Después de una comida, el líder de toda esa zona se sentó en el centro de la sala y dijo que habían venido a hacer unas preguntas sobre el cristianismo. Clarence dijo que estaba bien, pero que solo las contestaría leyendo la Biblia para que supieran que esto era el mensaje de Dios. La primera pregunta que le hicieron, ¿por qué los cristianos dicen que hay 3 dioses? Clarence abrió Deuteronomio 6:4 y leyó, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después del interrogatorio le siguieron haciendo preguntas hasta las 5 de la tarde, todo el día preguntándole. Cuando todos se fueron, el líder, el jeque Abu Bakr, se quedó y preguntó si podía ver a Clarence dentro de una semana. Y quedaron para después de una semana. ¿Me seguís, verdad? ¿Voy muy rápido? Me seguís, ¿vale? Cuando se reunieron, Abu preguntó si Clarence sabía por qué habían ido a verlo la semana pasada. Clarence le dijo que simplemente pensaba que venían a hacer preguntas. Pero Abu dijo, no fue eso, fue porque la iglesia cristiana está creciendo tan rápido desde que llegaste que sabíamos que teníamos que matarte. Habíamos consultado durante 3 días y habíamos exorcizado nuestros conjuros mágicos. Así que se suponía que mientras te hacíamos preguntas te tenías que caer al suelo, paralizado y retorciéndote morirte. Pero cuando seguiste hablando e incluso te levantaste y te movías tan alegremente, sabíamos que tenías un espíritu más fuerte y tuvimos que rendir nuestros conjuros. Entonces Abu Bakr dijo, yo quiero ser cristiano. Y le contó una historia increíble. Cuando era adolescente en nuestra aldea no éramos musulmanes, no éramos cristianos, éramos de una religión que le llamábamos achiwas. Y detrás de nuestra aldea había una colina donde a menudo iba a rezar. Un día estaba en esta colina rezando. De repente todo a mi alrededor se convirtió en una luz cegadora. Fuera de esta luz vi una gran mano que se acercaba a mí sosteniendo un libro abierto. Miré el libro y vi algo escrito en la página. Una voz me dijo que leyera, pero yo protesté porque no sabía leer, nunca había ido a la escuela. Pero la voz me dijo que leyera y así lo hice. Y de repente el libro y la mano desaparecieron. Corrí de regreso a mi aldea y toda la gente me buscaba preguntándome que qué había sido aquel incendio en aquella colina. Pensaban que había muerto y me preguntaron que qué había visto. Cuando le conté lo que había pasado, se rieron de mí y me dijeron, si tú no sabes leer. Alguien me trajo un libro y delante de todo el mundo comencé a leer. Todos se extrañaron, todos querían averiguar, vinieron gente de todos lados, así que las autoridades musulmanas de la zona se enteraron y vinieron y me enseñaron todo acerca del Islam. Pronto toda nuestra aldea se convirtió al Islam y durante 15 años he sido el principal defensor del Islam contra los cristianos. Hizo una pausa y le dijo, ¿recuerdas que te hice esa pregunta sobre por qué los cristianos creen en 3 dioses? Tu respuesta fue Deuteronomio 6, capítulo 4. Dijo Clarence, sí, exactamente, eso es lo que dije. El jeque Abu Bakr miró a Clarence Duncan a los ojos y le dijo, ese fue el mismo pasaje que me mostró esa voz en la montaña. En ese momento supe que el Dios del que hablaba era el Dios verdadero.
Entonces, le preguntó Clarence, ¿por qué seguiste haciéndome preguntas todo el día? Él sonrió y dijo, yo quería que los otros líderes musulmanes supieran lo que creen los cristianos y que lo escucharan de ti. Todo el día fingí incredulidad para poder hacer más preguntas. Ahora quiero convertirme al cristianismo. Dios llegará al cristianismo, Dios llegará hasta el fin de la tierra y lo hará de forma común con nosotros, hablándole a los demás y de forma espectacular, pero lo va a hacer. Vamos a terminar en una oración.